Mi tema en esta noche: seamos jóvenes que permanecen. ¿Sabe? Qué triste saber que todo el año estuvimos con Dios y ya al final de año nos olvidamos de Él. Qué triste es saber que todo el año estuvimos aún con luchas, con dificultades, con lo que sea, pero ya al final nos olvidamos de Dios y tomamos otro rumbo. Y el próximo año, a principio, otra vez a volver a remar contra corriente, a volver a romper. Todo lo que se había avanzado, pues queda atrás y hay que volver a empezar. Pero tristemente, eso se convierte en un ciclo en la vida de muchos. Por eso le doy gloria a Dios por usted que está aquí en esta noche. Y tenemos que entender que Dios nos puso aquí para permanecer. Dígale al que tiene a la par, dígale, para permanecer. Dígale, y no es lo mismo estar que permanecer. No, escucho eso, mi amado joven. No es lo mismo estar que permanecer. Porque hay algo hoy está y mañana no. Tú y yo hoy estamos aquí, pero si queremos la otra semana no. Pero si tú y yo decidimos permanecer, eso quiere decir que vamos a estar aquí siempre. Diga conmigo, siempre. Amén. ¿Cuántos quieren permanecer en Dios? Levante la mano. Esa debería ser nuestra meta, permanecer en Dios, sin importar qué época sea, sin importar lo que pase, sin importar lo que nos cueste. ¿Sabe? Lo único que nos puede garantizar éxito en la vida es permanecer. Es permanecer. Y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. Usted quiere éxito en un trabajo, usted tiene que ser fiel y usted tiene que permanecer. Usted quiere éxito en el estudio, usted tiene que permanecer. Los que van al gimnasio, usted quiere ver resultados, usted tiene que permanecer. ¿Verdad que sí? Y en Dios no es diferente. Usted quiere crecer en Dios, usted quiere avanzar en Dios, usted quiere conquistar en Dios, tiene que permanecer. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están entendiendo? Esto se trata, dígale al que tiene a la par, esto se trata de permanecer. Dios nos puso aquí para que crezcamos y a su tiempo podamos dar mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto en Dios? Levante la mano. Todos queremos dar fruto en Dios. Todos queremos ver cosas en Dios. Todos anhelamos cosas en Dios. Pero el asunto es que en medio de ese tiempo que pasa cuando nos sembramos al tiempo que lleguemos a dar fruto, tenemos que pasar todo un proceso. Y ese es el que nadie quiere. El proceso. Diga conmigo, el proceso. Ese es el que nadie quiere. Y sobre todo esta generación, siempre lo he dicho, esta generación todo lo quiere ya. Y no quieren el proceso. Diga conmigo, y el proceso requiere esperar. El proceso requiere permanecer. ¿Sabe? Las cosas buenas no vienen de la noche a la mañana. Usted quiere cosas buenas de parte de Dios, mi amado joven. Tiene que aprender a esperar. Tiene que aprender a permanecer. Tiene que aprender a ser fiel. Amén. Pero nadie quiere eso. Nadie quiere esperar. Nadie quiere esperar el tiempo de Dios. ¿Y sabe qué? Y a nadie le gusta la corrección en medio del proceso. ¿A cuántos aquí les gusta que los corrijan? Levante la mano. A nadie. A nadie. A nadie. Pero una cosa muy diferente es que no nos guste ser corregidos. Y otra cosa muy diferente es cerrarnos a la corrección. Porque aunque a nosotros no nos guste la corrección, pero si aprendemos a recibirla, eso nos va a hacer las cosas mucho más fáciles. Pero tristemente, a esta generación, tras de que no le gusta ser corregida, no quiere recibir la corrección. No quiere. ¿Sabe por qué? Porque creen que todo lo saben. Y dijo mi pastor un día, no saben nada. Y es la verdad. Y no quieren recibir la corrección. Y ese es uno de los grandes problemas de esta generación. Debemos aprender a aceptar la corrección y verla como algo
que nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ir al siguiente nivel. Amén. Alguien que no recibe la corrección es porque cree que todo lo sabe. ¿Cierto o no? Es porque cree que ya él tiene más tiempo que muchos en la iglesia y que él no necesita ayuda de nada. Él no necesita ser corregido. Pero ¿sabe? Si nosotros cambiamos de actitud y aprendemos a recibir la corrección con mansedumbre, eso nos va a ayudar a crecer. Eso nos va a ayudar a permanecer y eso nos va a ayudar a establecernos en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque no sea bonito, pero le digo algo, la corrección es necesaria. Si no hay corrección, no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque si no hay corrección, vamos a cometer el error de creer que todo lo estamos haciendo bien. ¿Cierto o no? Y caemos en un conformismo de todo está bien, nadie me dice nada, yo creo que todo lo estoy haciendo bien. Pero si aprendemos a recibir la corrección, yo les aseguro que vamos a aprender a crecer. Amén. Escuche esto, la corrección es la oportunidad de traer un cambio. Tú puedes ver la corrección de dos formas. Tú puedes ver la corrección como que te están regañando y simple y sencillamente hacerte loco y contigo no va a pasar nada. Pero tú puedes ver la corrección como una oportunidad para traer un cambio y ese cambio a su vez va a traer crecimiento. Amén. Entonces depende de nosotros cómo nosotros veamos y tomemos la corrección. Pero tristemente muchas veces los jóvenes no crecen, no avanzan, porque no les gusta y no quieren la corrección. Y por eso tristemente, vemos como muchos jóvenes con dones, con talentos, con llamados, se quedan ahí, estancados, no avanzan. Qué triste ver jóvenes que uno dice, ese joven tiene potencial en Dios, pero no pasa de ahí porque nunca recibe la corrección. Nunca se abre a que Dios lo pueda corregir a través de sus autoridades. Y usted ve a esos jóvenes y ellos no crecen, no avanzan, no conquistan. Más bien, pareciera que van hacia atrás cada día. Pero ¿cuántos aquí, seamos honestos, un día nos corrigieron y esa corrección trajo cambios verdaderos a nuestra vida? Aunque no nos guste. Dígale a que tiene la par, dígale, aunque no nos guste, la necesitamos. Amén. Necesitamos la corrección. Y tristemente vemos como jóvenes bellos, con dones, llamados, talentos, con cosas increíbles para poner al servicio de Dios, tristemente se pierden. Porque creyeron que con lo que tenían era suficiente. Y no se dieron cuenta que en Dios no se trata de lo que tenemos, en Dios se trata de permanecer. Amén. Y sabe, y muchas veces esos jóvenes prefieren darse por vencidos y desistir que ser corregidos para poder traer un cambio y así poder avanzar. Muchas veces la gente a la hora de ser corregida se cierra tanto que prefiere decir, mejor ya no, mejor ya no estoy más, mejor ya no sirvo más, ahí nadie me entiende. Pero ¿sabe por qué? Porque hay gente que simple y sencillamente quieren hacer todo a su modo. Y nosotros no estamos para hacer las cosas a nuestro modo. Nosotros estamos para hacer las cosas al modo de Dios y como Dios quiere. Amén. ¿Sabe? Si usted me pregunta, yo no quisiera estar aquí hoy. Quisiera estar en la casa descansando porque tengo demasiado trabajo. Pero yo no estoy aquí porque quiero. Estoy aquí porque soy obediente. Amén. Y no estoy aquí porque soy el mejor. Estoy aquí porque a Dios le da la gana ponerme aquí. Amén.
Y así muchos prefieren darse por vencido que decir que en vez de darse por vencido, decir: Señor, sí, aquí estoy, para que me corrijas, para que me cambies, para que me transformes, para que hagas conmigo como tú quieres. Pero sabe, les gana el orgullo, y el creer que saben mucho. Pero como les dije ahora, son jóvenes que no saben nada. Amén. Porque el que sabe algo y depende de Dios, sabe que necesita la corrección en su vida. Amén. Vamos a Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? Que la única forma que nosotros podamos dar fruto en esta vida, la única forma que nosotros podamos desarrollarnos en esta vida, la única forma que podamos tener éxito en esta vida es ¿qué? Permaneciendo en Dios. Y si nosotros permanecemos en Dios, dice que Él va a permanecer en nosotros. Y solo así podremos dar mucho fruto. Amén. Ahora, les vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren llegar a dar mucho fruto? Qué bueno, ahora ya usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Permanecer en Dios. No hay otra forma. Diga conmigo: no hay otra forma. No la hay. ¿Y sabe qué? Permanecer en Dios es estar con Dios siempre. Diga conmigo: siempre. Es estar con Dios siempre. Eso es permanecer en Dios. Sin importar la época del año, sin importar dónde tú estés, sin importar dónde tú estudies, sin importar dónde tú trabajes, es estar con Dios siempre. Eso es permanecer. Amén. Eso es permanecer en Dios. Y la clave para permanecer en Dios es estando en el lugar donde Dios te plantó. ¿Cuántos saben que Dios los plantó en este lugar? Eso es muy importante tenerlo claro, mi amado joven. ¿Sabe? Muchos jóvenes y muchos cristianos no crecen y no avanzan porque no tienen claro dónde Dios los plantó. Y ellos mismos se cortan de un lugar para querer irse a plantar a otro. Y luego a otro, y a otro, y a otro. Y por eso es que no crecen. Por eso es que no avanzan. Por eso es que no dan fruto. ¿Sabe? Para que un árbol llegue a dar fruto, ¿qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Cómo? Sembrar. Y después de sembrar, cuidarlo. Y después el árbol comienza a echar raíces. Luego comienza a crecer. Y luego a dar fruto. Como alguien que se siembra hoy aquí y mañana se corta y se siembra aquí y mañana se corta y se siembra aquí, ¿cuándo va a dar fruto? ¿Cuándo va a dar fruto? No va a dar fruto. Porque no va a echar raíces, no se va a fortalecer, no va a crecer y no va a poder dar fruto. Lo mismo pasa con nosotros, mi amado joven. Entonces tú tienes que tener claro que aquí quien te plantó fue Dios. Pero depende de ti echar raíces, depende de ti crecer y depende de ti dar fruto. Amén. Así que si tú has permanecido durante todo el año, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, pero has permanecido en Dios, quiere decir que va bien, va bien, va bien. Aunque te hayas equivocado, no importa. Pero no dejes de permanecer en Dios. Y si tú habías dejado de venir, te habías ido y hoy volviste, pues que hoy sea ese día donde tú decides quedarte aquí plantado y a partir de hoy tú comiences a echar raíces para que el día de mañana tú puedas crecer y dar fruto. Amén. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Qué dicha, porque esta palabra es muy importante para este tiempo, para que tú entiendas que aún en este tiempo de fin de año tenemos que permanecer en Dios. Amén. Para que todo lo que tú has avanzado este año no se pierda. Amén. Porque si tú has estado aquí todo el año, aunque tú todavía no veas fruto,
pero Dios ahí te va fortaleciendo poco a poco. Ahí vas echando raíces, ahí vas creciendo poco a poco. Y el día que tú menos pienses, van a comenzar a brotar las semillitas de fruto. Y el fruto va a comenzar a crecer. Amén. Así que, dígale al que tiene a la par, dígale, no te cortes de este lugar donde Dios te puso. No te cortes, mi amado joven. Pero la clave es permanecer donde Dios te plantó, donde Dios te puso. Y así solo así podrás llegar a dar mucho fruto. Como les dije ahora, no es lo mismo estar que permanecer. Porque hoy tú puedes estar y mañana no. Por eso no se trata de estar, se trata de permanecer. Amén. Se trata de permanecer. Hoy tú puedes estar aquí y mañana puedes estar en Guanacaste. ¿Verdad que sí? Naturalmente puede pasar. Y naturalmente lo decíamos. Pero para que me entiendan. Pero si tú, digamos, hoy estás aquí, mañana estás en Guanacaste, pasado estás en la zona sur, luego estás en Limón, nunca te vas a poder establecer, ¿verdad que no? Entonces la forma de tú establecerte en un lugar y comenzar a desarrollarte y comenzar a crecer es estando en ese lugar, es estando allí. No hay otra forma. Amén. Por eso tienes que permanecer en el lugar donde Dios te plantó. Permanece, echa raíces, hazte fuerte, crece, da fruto, pero nunca desistas y nunca te cortes a ti mismo del lugar donde Dios te puso. Porque así podrás llegar a dar mucho fruto. Donde Dios te puso, solo allí vas a poder crecer. Amén. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú tienes que quedarte donde Dios te puso. Allí. Si tú eres, yo te voy a decir esto, mi amado joven. Si tú eres de los jóvenes que hoy estás aquí, la próxima semana estás en otra iglesia, dentro de 15 días estás en otra, déjame decirte que tristemente nunca vas a crecer. Nunca vas a crecer. Hasta que tú no te establezcas y tú digas, aquí me planto y aquí echo raíces. Nunca vas a poder crecer. Nunca. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es la única forma en que podemos crecer, estableciéndonos. ¿Y saben? Me da mucha tristeza ver jóvenes que van y vienen y no pueden permanecer. Jóvenes que hoy vienen, regresan dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Y usted los ve y tristemente su vida es la misma. No crecen porque no se pueden establecer. Pero sabe, también me da mucho gozo, porque hay jóvenes aquí que sí han podido permanecer. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, hay jóvenes aquí que han podido permanecer. Y por ser esforzados y permanecer en Dios, han crecido y están dando fruto. Han crecido, están dando fruto y Dios los ha estado bendiciendo. Hay jóvenes que han sido fieles a Dios, han permanecido en Dios. ¿Y son jóvenes perfectos? No. Son jóvenes que se equivocan. Son jóvenes que muchas veces hasta han caído, pero han decidido quedarse aquí, permanecer. Han decidido echar raíces. Y hoy usted los ve y muchos son jóvenes estables. Muchos son jóvenes que Dios los ha bendecido con buenos trabajos. Dios los ha bendecido para que puedan estudiar. Y aunque la mitad de las canas que tengo sean de muchos de ellos, pues ahí están, creciendo en Dios, permaneciendo. Y yo podría nombrar a algunos de esos jóvenes que yo he visto cómo Dios los ha cambiado, Dios los ha transformado, Dios los ha bendecido, han crecido en Dios porque no son la sombra de lo que eran hace 2, 3, 4 años.
pero decidieron permanecer en Dios. Decidieron estar aquí. Decidieron crecer. Amén. Amén. Que esto te sirva a ti, mi amado joven, como motivación para que tú crezcas, para que tú avances, para que tú conquistes, para que tú ya salgas de ese ciclo y de ese estancamiento en el cual vives constantemente. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe? Yo a veces me frustro porque yo digo, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Con estos cabezoncitos. ¿Hasta cuándo? Señor, y siempre lo mismo. O a veces me frustro conmigo mismo porque quiero ver cosas diferentes en mí. Porque quiero ir más allá, porque quiero avanzar, porque quiero crecer. Pero tengo que darme cuenta que tengo que hacer algo diferente para poder ir más allá, para poder ir donde quiero estar en Dios. Amén. ¿Sabe por qué? En Dios nunca es suficiente. En Dios siempre debemos anhelar más. En Dios siempre debemos querer más. Porque Él es la fuente inagotable. ¿Sabe? Por eso Él es el único que nos puede saciar por completo. Porque Él nunca nos deja igual. Entonces eso es lo que tenemos que anhelar cada día, mi amado. Estar más con Dios, crecer más en Él, conquistar más en Él. Si ustedes los que, ¿cuántos tienen más de un año venir a esta iglesia? Levante la mano. Bastantes. Dígame una cosa. Y espero en Dios que sea así. ¿Cuántos de ustedes se miran hoy hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años y tú dices, gracias Señor, porque no soy el mismo de ese tiempo? ¿Verdad? Eso quiere decir que algo has conquistado en Dios, algo has crecido en Dios. Amén. ¿Y eso cómo lo has logrado? Estando en Dios. Porque decidiste establecerte aquí. Decidiste sembrarte aquí. Y por eso hoy te ves diferente. Y sabe, muchos se ven diferentes hasta físicamente. Porque el que está bien con Dios, en su cara se nota. Amén. Es imposible que alguien que crezca en Dios, que esté con Dios, que su cara no lo refleje. Es imposible. Vea, yo he visto cómo muchos aquí Dios los ha cambiado y los ha transformado. Si ustedes vieran las caritas que yo veía cuando ustedes entraron por esa puerta la primera vez, a como son ahora, son jóvenes totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios algo ha hecho en sus vidas. Amén. Entonces, me da mucho gozo como muchos han podido establecerse en Dios, han podido permanecer. Pero algo quiero y algo anhelo con todo mi corazón, y es que todos podamos permanecer en Dios. Amén. Amén. Yo quisiera que todos pudiéramos permanecer en Dios. Yo quisiera que aquí estuviéramos los 50, 60, 70 jóvenes que normalmente deberíamos ser. Pero gloria a Dios por usted que hoy está aquí. ¿Sabe? Y el que tú y yo permanezcamos, eso va a servir de ejemplo para muchos que les ha costado permanecer. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana que ellos te vean a ti siendo un joven diferente, siendo un joven apasionado, siendo un joven que Dios ha bendecido, siendo un joven que ha conquistado cosas, ellos van a querer ser como tú. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por usted. Y eso trae consigo una responsabilidad de seguir permaneciendo en Dios. Amén. ¿Sabe? Yo digo que la gente y la juventud en sí está cansada de ver lo mismo siempre.
Y por eso siempre les digo esto, ellos quieren ver algo diferente de parte de nosotros. Y en el momento en que ellos vean jóvenes que nada los mueve, jóvenes que nada los doblega, jóvenes que el mundo no los jala, ellos van a querer eso en su vida. Porque ellos van a ver que es algo que cambia de verdad, es algo que transforma de verdad, que es algo que nos lleva a conquistar de verdad. Y ellos lo van a querer, ¿cierto o no? Yo les hago una pregunta. Ustedes espiritualmente admiran a alguien que ustedes diga, yo quisiera ser como esa persona, espiritualmente hablando. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos como un referente espiritual, como el cual nos gustaría llegar a ser algún día. Porque tú y yo no nos convertimos en eso para alguien. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a establecerte en Dios, a ser constante en Dios, a crecer en Dios, van a haber jóvenes que sin tú darte cuenta van a poner la mirada en ti, porque van a querer ser como tú. ¿Están entendiendo? Así que tenemos una gran responsabilidad de permanecer en Dios. Amén. Y sabe, y cuando tú menos te das cuenta, aquel joven anda detrás tuyo, porque algo vio de parte de Dios en ti. Amén. Así que necesitamos permanecer en Dios y seguir creciendo. Amén. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Va de nuevo, el mundo de Dios pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? Hay solo hay una forma de permanecer. ¿Y cuál es? Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe? ¿Tú quieres permanecer en Dios? Levante la mano. ¿Tú quieres permanecer en Dios? ¿Tú quieres estar bien con Dios? Ahí está la clave. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabe? Hay gente que quiere permanecer en Dios, pero se congregan una vez al mes. Hay gente que quiere permanecer en Dios, pero no quieren servir a Dios. Entonces, aquello es como contradictorio, ¿verdad? Porque si la palabra me dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es porque no hay otra forma de permanecer. La única forma de que tú y yo permanezcamos en Dios es haciendo su voluntad. Amén. Amén. Y hacer la voluntad de Dios es congregarse, hacer la voluntad de Dios es leer la palabra, hacer la voluntad de Dios es orar, hacer la voluntad de Dios es servirle a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es ser testimonio donde quiera que vayamos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y cierro con Primera de Juan 4:13 para que oremos un ratito. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sabe? El que permanece en Dios tiene al Espíritu Santo. El que permanece en Dios nunca le falta nada. El que permanece en Dios, por más dificultades que pase en su vida, siempre Dios va a estar a su lado. Eso es para el que permanece en Dios. Así que les pregunto de nuevo, ¿quién quiere permanecer en Dios? Amén.